a tomar lugar. Así que vamos a comenzar orando. Les invito a que nos coloquemos de pie y oremos al Señor. Dice así. Oramos primero. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias por estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque pudimos llegar con bien y también sabiendo que tú eres quien nos recibe, así tal cual como venimos, con nada que aparentar. No te podemos ocultar absolutamente nada. Nuestros corazones están en pleno descubierto delante de tus ojos. Estamos completamente desnudos delante de ti y no te podemos ocultar nada. Te alabamos, Señor, por eso, porque sabemos que tú eres quien trata con nuestra vida, con esa justicia y ese amor glorioso, esa justicia y ese amor perfecto que tú tienes. Gracias por este tiempo. Oro para que seas guardando a los hermanos que no han podido llegar, que no van a poder venir, ya sea por motivo de salud u otro. Señor, tú sé con ellos, sé restaurándoles, sé animándoles y también sé guiándoles en todo cuanto tengan que hacer. Oramos, Señor, por tu dirección, para que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras mentes y también seas dirigiendo mis palabras. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a leer el Salmo 133. El Salmo 133, que tiene plena relación con lo que vamos a estar viendo hoy. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Podemos tomar nuestros asientos y las clases que se van a constituir pueden tomar lugar. La oficina creo que hay uno. Bien, ¿de qué hemos estado hablando en la escuela dominical? ¿Ah? Evangelismo, evangelismo. Hemos estado hablando de aquella realidad que debe de experimentar y vivir la iglesia con la idea de entregar y compartir el evangelio. Vamos a tener un breve recordatorio de lo que vimos, de lo que hemos visto. Pero antes me gustaría preguntar, ¿compartieron el evangelio durante la semana? ¿Le hablaron a alguien del Señor Jesucristo? ¿De el que nos salva por medio de su muerte? Bien, si usted sabe que compartió el evangelio, ore por esas personas y siga buscando otras oportunidades para hablar del evangelio. A grandes rasgos, la semana pasada vimos lo que es el testimonio propio de salvación. Pero era importante hacer notar que el testimonio de nuestra salvación no salva a nadie, pero el evangelio sí.
Contar mi testimonio no es evangelizar, es pre-evangelismo. Nos puede generar un ambiente, una sensibilidad, y después predicamos el Evangelio. Eso como a grandes rasgos. Pero hoy día vamos a ir de manera directa a ampliar un poco lo que es el testimonio. El testimonio de lo que es el testimonio que nosotros teníamos de haber sido salvos. Ahora vamos a hablar del testimonio corporativo, el testimonio de la iglesia local, el testimonio que damos nosotros cuando estamos reunidos. Eso es importante. Eso es importante. Y vamos a ver algunas verdades. Lo primero que vamos a comprender es que cuando la iglesia local se reúne, está proclamando el Evangelio. En segundo lugar, vamos a pensar sobre maneras en que podemos usar las reuniones de la iglesia local para discutir el Evangelio con los no cristianos. Y también vamos a ver cómo la iglesia local nos puede ayudar a nosotros a ser buenos evangelistas, buenos personas que salen a predicar su buena nueva. Así que vamos a entender, lo primero es que cuando la iglesia se reúne, es evidencia de que el Evangelio ha salvado. Cuando venimos a congregarnos es evidencia de que hemos recibido al Señor y Salvador de nuestras almas. Y es por ello que también debemos en nuestras reuniones estar centrados en lo que es el Evangelio. Por el Evangelio somos lo que somos. Por el Evangelio nosotros estamos aquí reunidos. Y hay una maravillosa verdad que nosotros podemos ver en Mateo 18:20. Y es un texto que de donde yo vengo se utiliza mucho para comenzar las reuniones, aunque hayan pocas personas. Si había uno solo, no podía empezar el culto. Pero si llegaba otro, ya, empezamos el culto y lo hacemos tal cual. ¿Qué dice el versículo 20 de Mateo 18? Amén. Todo en sus tiempos distintos, bien. Pero es eso, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si bien el contexto no es necesariamente para comenzar una reunión de adoración, ese no es el contexto. El contexto es donde haya unos representantes de la iglesia, yo estoy ahí en autoridad para hacer lo que la iglesia hace. Es el contexto. La autoridad de Dios en medio de aquellos fieles, por más que sean 2, ahí está la autoridad de Cristo para llevar a cabo la predicación del Evangelio, para llevar a cabo el discipulado a los creyentes e incluso también para disciplinar a creyentes. Ahí está la extensión de la autoridad. Donde hayan 2, el Señor dice que ahí está la autoridad de Él y que se le comparte a la iglesia. Entonces vemos que Cristo habita en medio de su pueblo. Cristo está en su pueblo. Y debido a esa verdad, nosotros podemos entender que cuando estamos juntos, como decía el Salmo, en armonía por medio de la fe en el Evangelio, Dios usa poderosamente a la iglesia para atraer a otros a la fe. Eso es maravilloso. Porque si venimos con una mente, una conciencia tranquila, que ha estado delante del Señor pidiéndole su dirección como una mera vida cristiana, cuando llegamos a congregarnos, el Señor nos convence de eso y podemos ver al menos 5 maneras en las que la iglesia reunida presenta el Evangelio a los no creyentes.
Y vamos a ir con lo primero. Ahí está. Lo primero que vemos es el Evangelio proclamado. Y es un texto, tenemos una cita bíblica. ¿Quién puede buscar esa cita bíblica? Bien. ¿Quién dijo? ¿No? ¿Nadie? Ya, esto es importante porque no está hablando de un éxtasis que lleva a las personas a experimentar eso internamente, porque en la iglesia hay como un ambiente espiritual un poco misterioso. No, 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 no y no. Cuando hablamos de esto es porque todos los hermanos, todos los creyentes en diferentes etapas están hablando el Evangelio, están viviendo conforme al Evangelio. Y eso es lo que presenta. La primera disyuntiva es el ejemplo que yo coloqué. Cuando entran, nos empiezan a ver que estamos hablando en idiomas extraños. No. Cuando entran personas que no creen o visitas que no conocemos y que entran a nuestra iglesia, deben de saber que tanto lo que cantamos, tanto como lo que oramos y tanto lo que se predica y se enseña está centrado en Cristo y su Evangelio. Por eso es el testimonio que viene de todas partes. Y entre todos estamos apuntando a que lo que debemos de creer y obedecer se encuentra en la buena nueva de Jesús, en su muerte y resurrección. Y eso es maravilloso. El Evangelio es el que lleva a la persona a adorar a Dios. Y eso debemos de entenderlo desde la perspectiva de que podemos confiar que quien suba al púlpito predique el Evangelio, desde el texto que sea. Tenga que traer una aplicación de lo que es el Evangelio, una exhortación de lo que es el Evangelio. El hermano o la hermana que pueda orar centrado en Cristo. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. De hecho, podemos ver en Hechos 16, cómo Dios abre los corazones, cómo Dios abre el corazón de una mujer en particular, Lidia. Veamos qué es lo que encontramos en Hechos 16. Encarcelados en Filipos, Hechos 16, del 11 en adelante, dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cantando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. La hospitalidad, de repente, no es extraña la hospitalidad
incisiva de algunos hermanos. No, pero venga, quédese un rato, tome tecito. Eh, no se vaya inmediatamente. Bueno, aquí tenemos una hermana, un ejemplo de ello. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Habían 2 o 3 y la autoridad de Cristo se hizo presente en medio de ellos para hacer lo que la iglesia hace: mostrar la autoridad de Cristo para salvación y también para guiar a otros a adoración. Esa es la esperanza que tenemos cuando nos reunimos. Y podemos ver que cuando la iglesia se reúne, en el punto B, los no cristianos pueden escuchar el evangelio orado. Si bien no es necesario extenderse demasiado en una oración, pero sí es importante pensar y esperar que el Señor nos sea guiando para centrarnos siempre en la persona de Cristo. Porque si venimos delante de la presencia de Dios a confesar nuestras necesidades y implorar la bondad de Dios para que sea propicio conforme a lo que nosotros podemos tener o necesitar, que el Evangelio pueda ser un medio por el cual nosotros podamos estar dependiendo de Él. Cuando la iglesia también se reúne, en punto C, los no cristianos pueden escuchar el Evangelio en las canciones que cantamos. Esto podemos encontrar una referencia de ello en el Salmo 119, 172. Entendiendo que cuando el pueblo se reúne, cantamos a la justicia de Dios, cantamos a la gracia de Dios, cantamos al amor de Dios. Y el salmista David dice lo siguiente: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Hablar de la rectitud de Dios y de la forma en la que Dios trata con rectitud a las personas es también muestra del Evangelio. Es muestra de su gracia y de su rectitud. Pero tenemos una exhortación directa en el Nuevo Testamento. Hay 2 porciones que son prácticamente mellizas, esas porciones o gemelas. Colosenses 3:16. Es un texto que hemos citado en muchas ocasiones, pero se exhorta a la iglesia a hacer lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El mandato de que nuestras canciones estén centradas en Cristo no es algo opcional, sino que es algo meritorio para que nuestra adoración sea dirigida a Dios y para que nuestra adoración pública en cuanto a los cánticos también pueda ser usada como una predicación distinta a las almas que vienen ingresando a la congregación, ya sea creyentes o no creyentes, porque cuando recibimos visitas no sabemos en qué realidad viene su corazón. Entonces el pueblo de Dios debería cantar canciones llenas de verdad, llenas del conocimiento de Dios, centradas en las Escrituras. Y cuando se utiliza el término para decir que hemos tenido en nuestra boca un cántico nuevo, no es distinto al conocimiento bíblico. Cuando levantamos a Dios un cántico nuevo de alabanza, nunca va a ser olvidando lo que Dios ya ha revelado, cómo debemos de adorarle a Él. Pueden ser diferentes conjugaciones, pero siempre centrados en el conocimiento glorioso de quién es Dios. Si bien Dios no necesita recordar lo que Él es, Él demanda que nosotros testifiquemos lo que Él es.
y la adoración se sustenta en ello. Durante el tiempo que pasemos y todas las canciones que levantamos a Dios como congregación deben de tener ese filtro, deben de tener esa estructura. Por último, penúltimo, dice, cuando la iglesia se reúne, los cristianos pueden ver el evangelio exhibido. O sea, mostramos el evangelio. Y aquí nos centramos fundamentalmente en cómo nosotros llevamos las reuniones, pero incluso viendo las ordenanzas del Señor. Se dice y se recomienda mucho que hay que invitar a los familiares que no conocen al Señor en el tiempo de bautismo. Es una exhibición clara de lo que es el Evangelio. Incluso en el día de la cena. ¿Por qué no lo hacemos de manera cerrada? Porque también es un tiempo que Dios utiliza para hablar el Evangelio a los inconversos. Y además porque no sería lo más apropiado para diferenciarnos de lo que es una iglesia que no tiene de qué avergonzarse o qué ocultar. Todo es expuesto. El Evangelio es para exponerlo. Y también se demuestra en la cena, el tiempo de la cena, que aquellos que realmente han creído pueden participar. Aquellos que realmente han obedecido al bautismo pueden participar. Aquellos que vienen con un arrepentimiento genuino pueden participar. Eso es también un anuncio del Evangelio. Algunas congregaciones lo han malinterpretado. Lo han malinterpretado pensando que necesariamente se tiene que hacer todo en secreto. Y no necesariamente es así. Porque somos un pueblo que está llamado a ser discípulos a los demás. Y aquellos que ya son discípulos debemos demostrar y modelar cómo es que se sigue al Señor. Así que cuando vemos estas cosas que se llevan a cabo en medio de la congregación, es una forma que podemos exhibir el Evangelio. Es una forma en que podemos mostrar congregacionalmente el Evangelio. Y por último, encontramos cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden ver el Evangelio vivido. Y esto es maravilloso, porque debemos de ser conscientes que cuando venimos a la iglesia, o mejor dicho, venimos a reunirnos con la iglesia, hay una predisposición de mi corazón para encontrarme con Cristo y encontrarme también con aquellos que Cristo ha salvado. Eso de que yo vengo, escucho, oro, canto, me arrepiento y después me voy, eso no corre en la iglesia del Señor. Eso está mal. Yo vengo a lo que vengo, a escuchar la palabra del Señor y los demás no me importan. Eso está mal. Es un pecado grave. Porque cuando venimos a la iglesia, a congregarnos con la iglesia, no consideramos solamente encontrarnos con mi Señor, sino también con mis hermanos. Debo estar anhelante de encontrarme con ellos también. Y podemos ver un poco de lo que se leía en el Salmo. Miren cuán hermoso es que estemos juntos en armonía. Es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. En esa comunión por medio de la fe en el Evangelio, la iglesia es usada para dar testimonio de que Cristo realmente salva, de que Cristo realmente reina sobre aquellos que ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos la oportunidad de estar congregados, de mostrar que se debe de vivir en amor. No solamente de una santidad, que muchas veces es una santidad que desprecia al que no es santo como yo. Eso no se hace.
Eso es un error, es entender que somos santos, pero ¿y tu amor? Entonces vemos en Juan 13, del versículo 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Responder a la invitación, al llamado de Dios a congregarnos, es considerar este texto también. De hecho, en 1 de Pedro 2:12 podemos ver que el amor práctico también se entiende de la manera siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando somos convocados por Dios a venir acá a la iglesia y considerar al hermano, tiene la arista de que nuestra práctica en el servicio al otro muestra mi amor hacia él. Y va a ser usado a nuestro favor y va a ser un medio en el cual Dios se glorifica. Y por último, encontramos también en Juan 17, 20 al 23, cosas maravillosas. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La gloria que el Señor nos ha compartido es para que vivamos en unidad. Y eso mostramos cuando venimos a la iglesia con con esa comprensión correcta de que el testimonio que podemos hacer corporativamente y podemos dar corporativamente del Evangelio es también fundamental. Ahora, ¿cómo usar la reunión corporativa en nuestro evangelismo personal? Y podemos mencionar algunas cosas, voy a avanzar un poco más rápido. Cuando hablamos de la iglesia, queridos hermanos, no deberíamos estar mostrando los problemas que surgen en la iglesia a las personas que no entienden cómo se resuelven los problemas en la iglesia. Si amamos a la iglesia, sabemos que no es una iglesia perfecta en cuanto a todas sus cosas. Sabemos que la iglesia tiene que mejorar en varias cosas importantes, pero la amamos. Y en ese sentido debemos de hablar bien de ella. Y eso es importante, porque hay un dicho tradicional que se dice que la ropa sucia se lava en casa. Y quizás suene muy chileno, pero eso es el asunto. No es ser negligente, no es ser ciego por el amor que tenemos a los hermanos, sino es ser intencionalmente amoroso con los problemas que pueden surgir en la iglesia, pero con el ánimo de no serle piedra de tropiezo a alguien que quizás el Señor quiere traer a su casa. No podemos hacer eso. Así que hablemos bien de la iglesia. Sabemos que hay cosas importantes que corregir, pero también hay cosas importantes que el Señor ha hecho avanzar a la congregación. Pensemos en eso, porque normalmente en una hoja blanca, pensemos en un lienzo blanco y colocamos un puntito negro en el centro. Por más que el lienzo blanco sea grande y el puntito negro sea chiquitito, ¿en qué nos fijamos? El punto negro. Entonces, en eso, o el punto del color que usted quiera, ya, para que no... rojo. Entonces, ese es el punto. Fijémonos también en las cosas que el Señor ha concedido a la iglesia y nosotros hemos podido recibirla de buena forma.
Deberíamos invitar a los no cristianos a la iglesia. Deberíamos considerar a las familias, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, decirle hermano, hermano no, amigo, es que de repente decimos hermano de forma coloquial. Y entre los jóvenes se da mucho eso de, hola bro, entonces a veces se extiende más allá de la edad y del sentido familiar en la fe. Así que, amigo, amiga, podemos invitar a las personas a que vengan a la iglesia, decirle, amigo, tengo una actividad especial, ¿te gustaría participar? Y es un domingo normal. ¿Te gustaría venir? Bien. Cada domingo es especial, ¿ya? Porque todos los domingos celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Cada domingo celebramos que Cristo murió por nuestros pecados. Y cada domingo anunciamos que en cualquier momento puede volver por su iglesia. Así que cree expectativas. Cuando le invítelo con esperanza. Invítelo con fe. Invítelo pensando en que el Señor puede trabajar en su corazón, puede darle certeza en medio de lo malo que está viviendo. Pero también ore al Señor y considere los bautismos. Considere los bautismos. Si es verdad, hay personas que van solamente para esas ocasiones especiales, pero también es verdad que a veces lo invitamos solamente a algunas fechas en particular. Bien, podemos ver que cómo usar la reunión corporativa en nuestro evangelio personal, pensando de esa forma, pero también deberíamos hablar con nuestros amigos no cristianos acerca de lo que experimentaron en la iglesia. Esas preguntas de cómo te sentiste, qué te pareció, ¿alguna pregunta que quieras resolver? ¿Alguna duda que te haya quedado? Y cosas de ese tipo es importante. O incluso, ¿cómo te pareció la estructura, las canciones, el mensaje, todo? ¿Cómo te trataste? ¿Cómo te sentiste en el recibimiento? Todo es importante. Cada cosa cuenta, querido hermano. Y las cosas que no hacemos también cuentan de repente. Así que eso deberíamos nosotros considerar cuando invitamos a alguien. Deberíamos invitar a los no cristianos a compartir con nosotros y nuestros amigos cristianos. Si bien debemos de saber que eso se tiene que hacer con delicadeza o con tacto, ¿por qué? Porque hay veces que no todo conocido o digamos persona de confianza que no sea creyente se sabe ubicar cuando está con creyentes. O incluso podríamos usar un grupo de amigos maduros para ser el testimonio oportuno para esa persona que es mal hablada. Yo sé que cada uno de ustedes está pensando en alguien. O incluso con algún familiar. Pensemos en un familiar que vive perdidamente y es reacio a venir a la iglesia, pero tenemos una junta específica llamada grupo pequeño, entonces lo invitamos a participar un momento grato, mostrándole qué es lo que hacemos los cristianos cuando nos reunimos fuera del templo también. Ahora, en ese sentido hay que ser consistente. Tenemos que ser consistentes, llevar el pedacito de la comunión que tenemos nosotros aquí en la iglesia, también trasladarlo a donde nos encontremos, porque podemos fácilmente caer en una inconsistencia que puede confundir a las personas no creyentes. No que no eres creyente, pero mira lo que estás haciendo. Y en eso también hay que tener cuidado. ¿Cuáles son algunas formas de pasar el rato con amigos o conocidos que no son cristianos? Eso es una buena pregunta. Hay algunas personas o algunos grupos de varones, de jóvenes, que consideraban que los partidos eran un buen tiempo. Ya, sí, está bien, puede ser. El Ministerio Deportivo, Fútbol Club de Villa Santa Elena. Pero no es la única. Y de hecho, tenemos que hacernos el autoanálisis. Hacemos tiempo a veces para pasar con esas personas que no son cristianas, que de alguna manera se ha generado un lazo
por convivencia en el trabajo. En mi caso, varias veces me han invitado a comer con la familia y he ido. No somos judíos, ¿cómo van a decir no voy a entrar en la casa de ese incircunciso? De hecho, deberíamos entrar con la confianza de que calzamos el Evangelio de la paz. Ahora, si estamos dudando de nuestra comunión con el Señor, ponte a cuenta con el Señor. ¿Cuáles son algunas cosas a tener en cuenta si un no cristiano te pide que salgas con él y sus amigos? También es importante preguntarse eso. ¿Vamos a compartir? ¿De qué manera vamos a compartir? ¿Cuánto rato? ¿Dónde? ¿Cómo? Todo eso también es fundamental. Hay que ser honesto ante la presencia del Señor. ¿Qué circunstancia, qué contexto estamos nosotros dispuestos a ceder o involucrarnos para compartir con ellos? Yo creo que los ejemplos bíblicos son claros. El Señor Jesucristo a comida fue, a conversaciones y encuentros casuales estuvo, pero más allá, vamos a decirles, vamos a ir a una fiesta de Año Nuevo, y es con temática, y es con luces, y usted sabe. Pensémoslo. Pero en comidas más familiares, núcleos más oportunos. Hay veces que nos van a invitar y nos van a seguir invitando. Hay veces que es debut y despedida. Y se acabó. Porque nos tomamos el tiempo de la comida para hablar y evangelizar. Y nos faltó el púlpito nomás. Y que pase el agua para bautizar. Y la persona está perdida. Entonces, incluso nosotros, ¿cómo podríamos hacerlo a la inversa? ¿Cómo podríamos mostrarle nuestra realidad de vida con algunas actividades propias de la familia? Ahora, eso es como para que pensemos. Ya no hay un libro de recetas para ello. Pensemos, ocupemos la sabiduría de Dios. Y por último, es cómo la iglesia nos anima a ser fieles en el evangelismo. Este curso tiene la intención de capacitar, de enseñar lo que es el evangelio y colocarnos en situaciones específicas, que es importante, que nosotros no podemos cerrarnos entre nosotros porque somos llamados a salir fuera. La idea de eclesía, llamados a salir fuera, llevando el evangelio. No es malo tener un templo donde centrarnos en la palabra del Señor, estudiar y hacer todo lo que hacemos en adoración al Señor, pero también tenemos que salir fuera. Tenemos que ir más allá de nuestras paredes. Y eso es capacitación. Si existen los pastores, existen para capacitar a los santos. Si existieran los apóstoles, si existieran los profetas, si existen los evangelistas, y van a existir evangelistas y pastores maestros en el futuro, es fundamentalmente para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio de la Iglesia de Cristo, que es capacitarse con la comprensión correcta de cómo transmitir el Evangelio, qué es el Evangelio, cómo puedo vivir de acuerdo a esta buena nueva y compartirlos a los otros. La Iglesia nos ayuda en eso. Tenemos que pensar en oportunidades, pensamos en grupos pequeños de contención entre nosotros, pero también se puede extender a la idea de invitar a personas incrédulas. También predicaciones al aire libre, no quizá en el formato que muchos conocemos, pero quizás de una manera distinta, saliendo a hacer encuestas evangelísticas. Son interesantes, porque tú llegas a la persona y le dices, te puedo hacer una pregunta de acuerdo a una encuesta que tengo acá sobre la apreciación de funcionamiento de instituciones religiosas. Las personas te miran extraño. Ya, sí, 10, 15 minutos, nada más. Y eso, todo depende de cómo surja la conversación. Entonces las preguntas están orientadas a evangelizar. Encuestas, entregar invitaciones a la comunidad y tener un ministerio quizás firme que se pueda desarrollar como lo que mencionaba el pastor Matías en un tiempo atrás, en la predicación de la semana pasada, creo que fue, antes pasada, sobre las viudas, sobre las abuelitas que hay aquí en la villa. Y algunas abuelitas tienen mucha claridad en lo que es el evangelio, pero se quedan en su casa, estudian la Biblia y se quedan en su casa. Y si le preguntamos qué es el evangelio, y te lo dicen. Entonces podemos tener
aquellas cosas. Hay tareas, sí, hay tareas, pero vamos a llegar hasta ahí. Así que sé que puede dar para mucho para conversar y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Así que les voy a pedir que nos pongamos en pie y oremos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna y gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos en la palabra de Dios, conversando algunos asuntos importantes. Gracias, Señor, porque vemos la necesidad de que la iglesia entienda cuánto debemos de disponer nuestro corazón a congregarnos con limpia conciencia, con amor hacia ti, amor hacia los hermanos, para cumplir con la gran comisión de manera local en lo que hacemos, pero mirando más allá de las fronteras de nuestro recinto, sino de ir a predicar el Evangelio. Oramos, Señor, agradecidos por tu amor y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.